tardes, bienvenidos a la explanada de hoy miércoles. Empezamos nuestro programa con una celebración porque el premio de novela Primavera Espasa, que celebra la editorial junto al ámbito cultural del Corte Inglés, cumple 25 años. Esta edición es la 25ª y por ser un número tan especial han querido, además que de manera excepcional, extraordinaria, se falle pues a favor de dos novelas, porque también han creado el premio 25 Primaveras para autores menores de 30 años. Así que vamos a empezar nuestro programa de hoy charlando con los dos ganadores de la edición de este año. El primero de ellos es precisamente el ganador de ese premio 25 Primaveras. Tenemos con nosotros a Dimas Pricinski. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí tu novela ganadora, No hay gacelas en Finlandia. Ya para empezar, y lo más obvio, es un título muy original, muy exótico, que tiene una historia que a mí me gusta mucho, porque tú sabes que siempre nos llama la atención, y esto sale en televisión muchas veces, esas japonesas, por ejemplo, que viven en Sevilla, que se dedican incluso a bailar, han interiorizado nuestra cultura muy bien. Y pues en tu yo caso, soy una japonesa sevillana. Claro, más que japonesa, ucraniano, ¿no? Sí, sí. Vale, Nacido y de ahí, en Ucrania y criado aquí. madre mía, es una mezcla que bueno, que como ya veremos, puede ser curiosa y desde luego que ha dado para un título tan exótico como este, porque es algo que llama la atención, ¿no? No deja de llamarnos la atención que haya personas que no han nacido aquí en España y que de repente se hayan criado en Sevilla, y entonces se da como ese acento, que ya veremos en tu caso también, que es muy curioso y muy característico. Bueno, a ver, yo es que llegué a una edad muy temprana y claro, pues lo que hay, tampoco te preguntan, ¿no? A los 7 años no te preguntan, te ponen en un sitio y te toca adaptarte. ¿Y tú te sientes como una gacela en Finlandia? Pues un poco, a veces sí. Un poco rara avis, ¿no? Como que estás así un poco fuera del lugar. Esta cosa de justificarte constantemente y cómo se pronuncia, y es normal por otra parte, oye, y ese acento, y después me acusan, ¿no? Esto es apropiacionismo cultural. Ay, pues mire usted, de verdad, yo no intento robarle nada a nadie. Oye, ¿cómo te tomaste el día que dijeron que tu novela se había alzado con ese premio de 25 Primaveras de Espasa? Pues me lo tomé con histeria, con temblores y con alguna copa. Porque bueno. es que de otra manera no te lo puedes tomar. Bueno, pero tú tenías... No, pero muy feliz, muy alegre, y además fue una sorpresa. Claro. Pues imagínate, además algo tan excepcional como esta edición del 25 aniversario. Entonces, bueno, pues es un halago. Y además tengamos en cuenta el jurado que había, que son personas que yo he leído muchísimo y a las que admiro, y claro, este voto de confianza con una primera novela, a mí que no me conocen ni en Finlandia, ni en Ucrania, ni en ningún pues una sorpresa muy grata. Bueno, tú es que eres muy humilde, ya lo estoy viendo, claro, porque sí, no me conoces, pero sí, venga. No, pero yo creo que sí que te conocerían, porque además tú llevas tiempo ya formándote en esto de la escritura, ¿eh? Sí, bueno, llevo algún tiempo intentando publicar alguna cosa, sí. ¿Esta es tu primera novela, por cierto? Sí, es la primera novela. Oye, pues eso es un poco que yo no sé si te estamos mal acostumbrando o te están más bien, porque esto de empezar, como se suele decir, llegar y besar el santo, ¿con qué sensación te deja? Pues con vértigo y con miedo. Vale. Y a los pies de los caballos, porque claro... Ay, qué bonita expresión, me encanta esa expresión. Bueno, pues si te pones abajo es menos encantador. No, sí, desde luego. Esto le pasó a Superman, el pobrecito. Bueno, más allá de esto, vamos a hablar de la novela, porque esto se suele decir muchas veces, pero es que en tu caso verdaderamente se podría describir así. Es lo que se diría un retrato generacional, ¿no? Eso han dicho. Eso dicen por ahí. Vale. ¿Te parece una buena definición o no? Sí, podría serlo, ¿cómo no? A mí me gusta mucho porque hay muchos personajes y todos tienen sus particularidades. Son todos raritos, ¿no? Como se suele decir. Sí, raritos. Son muy raros. Como todos, vamos. No te creas, hay gente que es bastante normal, esto me llama la atención. Pero a ti, ¿por qué te llama especialmente o te atraen estos personajes que tienen como pues estas historias bastante curiosas? Cada uno en su biografía esconde cosas que llaman la atención. ¿Tienes atracción por esta gente rara, por estos freaks, como se suele, Sí. entre comillas, lo digo y con todo el respeto?
Sí, algunos son eso que se ha llamado nerd incluso, ¿no? Bueno, hay un chico que no sale de su casa que tiene el síndrome de Hikikomori, pero también hay una señora centenaria, hay una pija madrileña, bueno, en fin, hay todo tipo de, vamos a llamarlo casi que estereotipos, ¿no? Yo intento salir de ese estereotipo y retratarlos y llevarme el personaje marginal, el personaje que nunca ha tenido voz, porque no ha querido, porque no se la ha dado. Intento traérmelo al centro y poner la lupa en ese personaje. Lo han llamado extravagantes, bueno, extravagantes no sé si es la palabra, pero sí desde luego raros, marginados, introvertidos, heterodoxos, eso sí. Y eso sí me ha llamado la atención y en otras obras anteriores he explotado estos temas, ¿no? Sobre todo lo de la mendicidad, la aporofobia, la homofobia, todos estos temas y, hombre, por supuesto también el tema de la identidad en el sentido más amplio. Bueno, desde luego que son temas complejos, son temas profundos, pero también el libro tiene dosis de humor, no podía faltar tampoco. Sí, a mí me gusta este rosario de personajes, porque tenemos a un chico que trabaja en una librería, que acaba de ser despedido, tenemos a esta octogenaria, tenemos... Esto me encanta, el señor o el chico joven, como tú dices, como un hikikomori de estos que está encerrado en su habitación y no sale desde hace años. Esto le está pasando a gente, ¿eh? Hemos hablado antes de Japón, pero es que en Japón está la tribu esta de niños caracol, que se llaman. ¿Es caracol? Bueno, pero es que a nosotros nos han hecho ya todos hikikomori. ¿Pero y qué remedio? los que no con el síndrome de la cabaña, o sea que claro, esto... Ay, lo peor es cuando tiene un nombre clínico, ¿sabes? Porque si tú te cierras y los médicos no le han puesto nombre, pues dices, mira, es un extravagante. Ahora, en el momento que tiene un nombre clínico, ya eres un enfermito. Claro. Esto pasa mucho. Bueno, pero no, esto ahora mismo tiene cierta actualidad, ¿no? Pero tú te cuenta que la novela yo la empiezo a escribir en el año 2017 y estaba muy lejos. Claro. Esta sensación de claustrofobia, no salir, tener que comunicarse a través de redes, el síndrome de la cabaña que están comentando, ¿no? De gente... con temor. Que yo no entiendo lo de la cabaña tampoco, porque digo, mira, ya si tengo que estar encerrada, por lo menos que me encierren en un loft o en un piso diáfano, no tiene por qué ser una cabaña. Esto no lo entiendo. Bueno, pero esto es una aspiración pequeño burguesa que tengo yo. Dimas, hay una pareja que me gusta mucho en el libro, porque también se habla de sexualidad, que tienen, digamos, una crisis, no se entienden a ese nivel, y de repente descubren una cosa que es la parafilia más extraña que yo he visto en un... Bueno, y mira que hay, que es que un batido de fresa de repente les enciende la mecha. ¿Esto a ti se te ocurrió? No, esto lo vi en un programa de televisión. Lo sabía. Es que sabía que había un punto de realidad. Y dije, no puede ser. Pero es real, ¿eh? Luego consulté con algunos amigos. No lo he probado porque tampoco, en fin. Batido de fresa. Eres intolerante a la lactosa, a lo mejor. Claro, y bueno, hay otras cosas, ¿no? Sí. Más efectivas, pero bueno, a ellos les funciona. Y hay algunas cosas. Esto de la señora Mar, la anciana, hace bolitas de colores y los ordena por gamas cromáticas. Eso es real también. Eso lo vi hace años en una entrevista de una señora centenaria que decía que cuando la remolcaban a su domicilio los fines de semana de la residencia no sabía qué hacer y pasaba el tiempo haciendo bolitas de papel. Entonces aquello me pareció como algo muy... que funcionaba muy bien, ¿no? muy certero, ¿no? En cuanto al retrato social de hoy en día. No, desde luego que sí, y además es que la historia ya parte de una anécdota, de un episodio que ya es... Bueno, no es tan extraño como pudiera parecer, y es que uno de los protagonistas se encuentra en el suelo del metro una lista, ¿no? Y la coge un poco con afán cotilla, porque todos somos grandes cotillas, y a partir de que se encuentra esa lista ya empiezan a encadenarse las tramas y demás, ¿no? Y es un hecho tan cotidiano que luego de pequeño nos decían, no cojáis nada del suelo. Luego de mayor, no, a este no se lo enseñaron, está claro. Y sí, hay un punto de curiosidad también vinculado al aburrimiento, ¿no? Mario decide, después de que lo echen de la librería, hacer una especie de casi acto performático y se encierra, baja al metro durante 8 horas y en la circular da vueltas sin hablar con nadie y mirando a la gente, y eso lo llama él jornada laboral. Claro, esto que pasa mucho también, a la mendicidad, ¿no? Cuando dices no tengo empleo, no tengo nada que hacer, tampoco tengo nadie que me vigile ni perrillo que me ladre, pues me meto en el metro y claro, el problema es cuando la ropa de trabajo se convierte en la ropa de todos los días, ¿no? Bueno, a mí, de hecho, cuando voy a Madrid como buena provinciana,
soy una persona que va a Madrid cada cierto tiempo. Me gusta mucho la línea circular, y entonces me ha gustado mucho verla en la novela, porque siempre pienso, si alguien se queda dormido aquí, claro, como bien su nombre indica, es circular, no tiene fin y tú puedes estar indefinidamente dando vueltas dormido. Hombre, en un vagón. Tardaría un tiempo, pero sí, tiene algo... Esta es una idea que pienso yo, ya ves tú, absurda como cualquier otra. No. Y lo de invertir lo que sería la jornada laboral en hacer otra cosa para no asumir que estamos pues desempleados, es que hay gente que lo hace en la vida real también. Esto lo he visto yo, ¿eh? Señores que salen de su casa a las 8 de la mañana, y es muy triste, claro, pobrecitos, como si fueran a trabajar por miedo a decirle a sus familias que no tienen trabajo y a lo mejor se van pues a rellenar manteles de un restaurante de comida rápida o a un banco a ver la vida pasar, y en realidad es una cosa muy triste. No, yo digo que en la novela hay como parejas de personajes, ¿no? Es decir, Mario y Zora tienen el mismo problema realmente. Lo que pasa es que uno decide encerrarse en casa y el otro decide salir, aunque sea para encerrarse en un vagón en el metro, ¿no? Claro. Pero decide salir de la casa. Y luego hay otros personajes que de repente deciden enfrentar su sexualidad de una forma abierta o plantear sus disputas, sus disforias de género, y otros se encierran, ¿no? Y lo llevan con secretismo, ¿no? Y esto ocurre entre una madre y una hija. Entonces, bueno, he intentado jugar eso con ofrecer las dos caras de la misma moneda de una realidad determinada. Sí, todo el mundo tiene sus miserias y cada uno lidia con ellas como buenamente puede, y esto se aprecia muy bien en el libro. He leído por ahí que tiene la estructura de una serie de televisión. ¿Esto es cierto? Todo tiene, ya hoy en día todo tiene estructura de serie de televisión. Claro, la realidad imita la ficción, en este caso a las series. Obviamente, pero esto no es, en fin, culpa de Netflix. Esto viene pasando desde muy inicios del siglo XX. Es decir, la novela ha bebido de la estructura y de las formas narrativas del cine, ahora de la serie, por supuesto, de los programas de televisión, por supuesto. Muy probablemente un señor de 1920 no entendería esta fragmentalidad que planteo yo, pero ahora sí la entendemos, porque, bueno, en fin, nos hemos educado en la ruptura, en el salto, en el flashback, en fin, y no tiene ningún sentido escribir de otra manera, ¿no? Después de Bolaños, después de Cortázar, de Borges, en fin, de Humberto Eco, no tiene ningún sentido escribir como se escribía en el siglo XIX, ¿no? Dimas, ¿tu novela ha llegado a Ucrania, tu lugar de origen? No, hombre, no creo. Vale, o sea, a nivel editorial no. Si ha llegado será porque alguien se la metió en la maleta, pero ¿qué te dicen? Que yo sepa, ¿no? ¿Qué te dicen tus lectores? Ya no de Ucrania, pero bueno, la gente de España que te ha podido leer, ¿qué te comentan? ¿Con qué sensación se han quedado tras leer la novela? Pues una sensación encontrada, entiendo yo, porque claro, la novela empieza suave, divertida, con sus toques de humor, personajes extravagantes, raros, sí. No se entiende muy bien, pero luego a medida que vas profundizando, a partir como de la mitad, la cosa se pone un poco tenebrosa y sórdida. Y realmente, bueno, pues es una novela dentro de otra novela, ¿no? Ahí está la búsqueda. Has usado la palabra que en este programa más nos gusta, o de las que más nos gusta, que es sórdida. Así que no se puede decir ya nada mejor, porque además mezclar humor con sordidez, con vidas que se desmoronan y con tragedias y demás, pues oye, es algo que siempre nos gusta, porque todos nos sentimos identificados también, en mayor o menor medida, con todo esto. Por supuesto. Así que, Dimas, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A vosotros. Encantados de haber charlado contigo y, por supuesto, recomendamos No hay gacelas en Finlandia. Y ahora vamos a hablar con ese segundo ganador de esta edición, esta novela increíble que se ha alzado con el premio Primavera de novela de Espasa. Tenemos con nosotros a Pedro Simón, autor de Los Ingratos. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Los Ingratos, ya desde el título, claro, es un poco una llamada de atención, ¿no? hacia nosotros, porque quizá no nos hemos comportado de una manera agradecida con las generaciones anteriores. ¿Tú crees que en realidad, en el fondo, somos unos ingratos? Sí, yo creo que sí, ingratos somos tú y yo, ingratos somos mucha gente que venimos de allí, de aquellos años 70, de aquella infancia. Y yo creo que es una ingratitud que está condenada a repetirse generación tras generación.
Las generaciones posteriores seguramente acabarán siendo ingratas con las anteriores y llegaremos tarde a esos velatorios y a esos cementerios para dar las gracias a mucha gente, ¿verdad? Como ocurre en la novela, que esto, bueno, a veces se llega tarde a veces a muchos sitios, ¿no? Porque sobre todo es una cosa muy humana, yo creo, ¿no? Pensar en retrospectiva y decir, ay, tendría que haber hecho esto, tendría que haber sido más agradecido, pero claro, es que es una cosa que mientras la estás viviendo no tienes esa sensación, ¿no? De, bueno, tengo que ser agradecido porque esto va a llegar un momento en el que no va a existir. Claro. Fíjate, el libro cuenta la historia del medio rural en los años 70 y cuenta la historia de un niño cuya madre es maestra rural y está condenado, esa familia está condenada a terminar en la ciudad, como nos pasó a muchos. A esa familia viene una cuidadora, que es una mujer sorda, semianalfabeta, entrada en años, del medio rural, y empieza a generarse un amor desmedido entre ese niño y esa mujer rural. Es curioso, ¿no? Porque es una historia que habla sobre todo del amor, pero también habla de la soledad, habla de la ingratitud. Yo creo que hemos sido ingratos, algunos con nuestras madres, otros con nuestras abuelas, otros con alguna cuidadora de pueblo, otros con alguna vecina que nos hizo mucho mejor la vida en aquella España que iba del color sepia al color. Y bueno, es un libro que habla de la nostalgia y habla de la infancia, pero de la infancia como un sitio que ya no va a volver. Tú puedes tener mucho dinero y puedes viajar al Machu Picchu, a Nueva York, pero no vas a volver a ese lugar donde has sido más feliz, que es seguramente un verano tuyo en algún pueblo. Claro, es que de repente te das cuenta de que el lugar no era otra cosa que un tiempo, en realidad, ¿no? Y entonces, aunque se mantenga geográficamente, cuando vuelves, después de X años, te das cuenta de que nada de lo que, bueno, te ataba o de alguna manera te hacía sentir feliz ahí está. Y al final es un shock, ¿no? Es un libro donde se trasluce también mucha tristeza y mucha nostalgia por lo que perdimos. Claro, fíjate, yo creo que hablar de la infancia siempre es hablar de la muerte, porque es un sitio en el que tú ya no vas a volver, es un sitio que ya no va a estar y tú no estás ahí. Volver a tu infancia es volver a un lado tuyo que ya está muerto. Claro. Cuando eres más, somos todo lo que nos queda por delante y cuando vamos cumpliendo años ya empezamos a ser también mucho de eso que tenemos por detrás. Hay una frase maravillosa de un escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano. Él dice que no hay nada tan lleno como un estadio vacío. Yo digo que no hay nada tan lleno como un pueblo vacío. Esos columpios donde las hierbas están altas y tú ya no disfrutas, esa esquina donde jugabas y ya no, esa plaza en la que jugabas a la comba, a la goma o al balón y en la que ya no vas. Por eso volver a un pueblo es muy gozoso, pero también es doloroso por lo que tiene nostálgico, yo creo. Y además esto que nos acabas de comentar de las personas que nos han dejado, fíjate, este año con la pandemia las cifras son dramáticas, evidentemente, muchas personas de esta generación nos han dejado y al final lo que tú dices, pues esas pérdidas no solo significa la muerte de esa persona, que también, y obvio, sino que también se muere algo dentro de ti, ¿no? Una parte de tu historia se va también con esas personas y eso a veces claro. es difícil gestionarlo. Fíjate que estabas hablando de la pandemia. Cuando yo terminé el libro, todavía no había empezado la pandemia. Termino el libro y al mes y pico siguiente empieza el coronavirus. Entonces me di cuenta de que ese libro, la historia del libro, estaba de algún modo hablándome de lo que estaba ocurriendo. Porque al final el libro cuenta y habla y transita por esas historias de gente que se crió en medios rurales y que se ha muerto a solas, sin un abrazo, sin recibir la palabra gracias. Y sin tener un beso nuestro, ¿no? De esto va Los Ingratos también. Es ese viaje del campo a la ciudad, es un viaje de la niñez a la edad adulta y es un viaje que tiene que ver con la ingratitud. Ese éxodo, tú hablas de la infancia de los años 70, quizá ese éxodo del campo a la ciudad que se vivió, pues puso un poco los mimbres de lo que se llama ahora la España vaciada, ¿no? Al final eran personas que tenían que buscarse su futuro y labrarse una vida laboral, académica, en fin, fuera del pueblo, y al final esto ha sido un poco la raíz y la base de esos pueblos que vemos hoy en día abandonados, ¿no? Pero porque al final tampoco ofrecían recursos, ¿no? Como para que tú pudieras desarrollarte ahí, ¿no? Tampoco podemos caer en la romantización de lo que era el pueblo, porque tenía muchas carencias también. Claro.
aquella gente que se fue en los 70 eran los primeros, eran los pioneros, eran aquellos que se empezaban a ir. Yo no idealizo los pueblos, lo que idealizo es mi infancia, ese sitio al que ya no vas a poder regresar. Y sí que creo, ya que has citado a la España vacía, sí que creo que el futuro de los pueblos pasa porque sean repensados por la gente de los pueblos, porque no sean repensados por esos señoritos que vamos los fines de semana y que consideramos que el pueblo es un parque temático en el que tenemos que disfrutar, para que se repiensen las necesidades de la gente de allí, de tal modo que entendamos que es mucho más importante tener una fibra extraordinaria de Internet antes que unas fiestas patronales que la mayor de las veces se hacen para disfrute de los forasteros. Y además, como tú bien dices, conviene que se recupere todo esto, pero por parte de esas personas que quizás lo viven y lo tienen todavía en su memoria. Bueno, nosotros, como nueva generación, sí que podemos mantener de alguna manera esos vínculos, ¿no? Al final, yo todavía recuerdo esas fiestas patronales, como nos comentas, esta idea de los vecinos en la puerta de las casas pasando la noche al fresco con sus sillas. Y esta sensación de que no cerraban las puertas de las casas con cerrojos. Esto claro. Ahora es un poco impensable también. Sí, y te educaba la tribu también, acuérdate, lo que te decía el señor Manolo era tan importante como lo que te decía tu padre, la gente vivía hacia afuera, en las calles, pero qué curioso, ¿verdad? Nos reíamos de aquellas gentes porque decíamos que siempre estaban con el qué dirán, estaban obsesionados. Bueno, qué dirán, sí, absolutamente. Claro, pero curiosamente, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que con eso de las redes sociales estamos ahora muchísimo más pendientes del que dirán que antes. Sí, de tal manera que es más moderno el señor Abilio, que vive en un pueblo de Valencia con su garrota y con su boina, que cualquier hipster de la ciudad que piensa que todo le resbala y va súper moderno. Ni somos tan modernos, ni hemos inventado nada. Yo creo que hay una involución que tiene que ver con lo tecnológico y sobre todo con la tontería, que conviene amortiguar regresando a los pueblos. Tú haces este recorrido por Castilla-La Mancha, en este caso, que claro, es una zona bastante prolífica en pueblos de este tipo. Y además también has mencionado el personaje de Mérita. Fíjate que Mérito es una palabra que ahora estamos muy familiarizados con ella, pero antes de Juan Carlos no la conocíamos casi. Tú hablas de Mérita, que es esa persona, y sirve también como homenaje a esas mujeres que no pudieron ir a la escuela, que no pudieron formarse, pero que tenían una inteligencia que iba muchísimo más allá de la académica y de la que podemos tener ahora a través de los libros y de los estudios, ¿no? Al final era todo mucho más intuitivo y eran personas que también estaban interesadas en la cultura, ¿no? Tampoco tenemos que tener esta idea de que estaban ajenos y estaban como en un búnker aislado de cualquier evolución y de cualquier estímulo. Claro, la gran putada es que a ellas no les dejaron estudiar. Claro. Se les echó a la espalda la carga de la familia, incluso de los hermanos, pero esa curiosidad quedó ahí y sobre todo esa generosidad desmedida, un sentido del trabajo brutal, un sentido de la responsabilidad, un sentido del clan, casi un clan palermitano de no tocar a los tuyos, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo, el libro habla de eso, ¿no? También de cómo ese niño enseña a leer y a escribir a aquella mujer semianalfabeta, poniéndole dictados. Entonces tú piensas que es el niño que le está enseñando a la mujer, pero a medida que avanza el libro te das cuenta de todo lo que ha aprendido en la vida el niño y de lo más importante que vas a ver es gracias a esa mujer semianalfabeta que le ha enseñado todo, ¿no? Entonces, ¿quién enseña a quién? ¿Qué es lo importante, no? Bueno, son temas que están ahí. ¿Tú crees, le has comentado antes, que estamos un poco condenados a repetir esos errores, esa ingratitud, pero claro, ¿también crees que es algo inevitable, que en nuestra naturaleza está el hecho de no enfrentarnos, por ejemplo, a lo que nos hace daño, a la tristeza, a revisitar nuestro pasado? Al final miramos al futuro y esto quizá nos hace ponernos un poco la venda, ¿no? Sí, bueno, a ver, se trata de ser feliz, ¿no? Y de que cada uno lo sea como realmente puede. Al final, sí, yo, a ver, a mí, o sea, como te decía antes, la nostalgia es algo que me pesa mucho y me hace volver. Eso tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con cosas que no quieres afrontar. A veces el proceso de escritura es bajar a un trastero y ponerte a abrir cajas que tienen que ver contigo, cajas que hablan de sabores antiguos, de esa colección ridícula que hiciste, que no terminaste, de una manualidad que tienes en un cajón, que la ves 30 años después y te duele porque es un lado tuyo que está muerto. No, pero sobre todo,
y que huimos un poco de lo que consideramos sentimental. Y Sí, entonces, claro. aprovechando el presente, tampoco decimos a los que nos rodean y a los que queremos todo el rato, oye, mira, te quiero, eres importante para mí. También esas personas te dirían, chica, qué pesada, qué intensita, ¿no? Déjame vivir. Al final no nos paramos a ponerle palabras a esas emociones, y luego muchas de las cosas más importantes que le podemos decir a alguien, nos damos cuenta de que ya no se las podemos decir. Está claro. Mostrar debilidad, tú lo sabes, hoy en día, mostrar sentimientos hoy en día, Claro. mostrar debilidad, nos cuesta mucho. Eso, nos parece cursi decirle a una madre que la quieres, o decirle a una abuela cuánto te quiero. Y cuando nos damos cuenta que eso tenemos que haber dicho, generalmente es demasiado tarde. ¿Y tú crees que de un modo la escritura, ya para terminar, es una manera de conversar con tu pasado? Sin duda, claro. Yo creo que sí, sin duda. Y es un modo de llevar de viaje a la gente, ¿verdad? Yo creo que un periodista es como un conductor de autobuses, un tío que lleva de viaje a mucha gente. Cada uno va mirando a un sitio, pero todos vamos transitando por el mismo lugar. Hablabas, te estoy hablando de un viaje. Fíjate qué curioso, que se me ocurre que hoy en día, que estamos hablando de cierres perimetrales, de confinamientos, de que no se puede viajar, acércate a la librería, coge un libro cualquiera, ábrelo y verás cómo eso son palabras vacías. Vas a ver cómo viajas. Bueno, pues desde luego que todas estas reflexiones las vamos a encontrar en Los Ingratos. Muchísimas gracias, Pedro Simón, por haber estado con nosotros. Enhorabuena por el premio. Bueno, un placer charlar con Pedro. Creo que hemos tenido un problema de última hora con la conexión. En cualquier caso, recomendamos Los Ingratos, este homenaje a nuestro pasado, a las personas que han poblado nuestra historia y que en buena parte pues nosotros somos resultado, ¿no?, de todas esas experiencias. Así que, lo dicho, también recomendadísimo este premio Primavera de Novela Espasa. Nosotros vamos a continuar porque tenemos ya preparada a nuestra querida Sonia Lucena, especialista en psiconutrición, que nos va a hablar de la importancia de no tener prisa, de no creer en las dietas milagro, y todavía hay esperanza para llegar al verano pues de una manera sana, saludable y perdiendo peso. ¿Por qué no? De todo esto charlamos con ella en unos segundos.